A continuación vamos a realizar la auscultación pulmonar. Para ello hay que recordar ciertos pasos a tomar en cuenta. El primero de ellos es que el paciente debe de tratar de estar con la menor cantidad de ropa posible del tronco hacia el abdomen. Esto para que al momento de auscultar sea de la mejor manera y tengamos unos sonidos más limpios al momento de auscultar. Otros pasos a recordar y tomar en cuenta es que la auscultación pulmonar debe de ser de forma simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de hacerlo de ambos lados para tener una mejor referencia. No importa el orden, si es del lado izquierdo o derecho de donde empecemos, pero sí se tiene que hacer de ambos lados para tener una mejor referencia. Mientras se hace la auscultación, también se le puede pedir al paciente que diga algún número. En este caso yo le voy a pedir que diga el número 2. ¿Esto para qué? Para tener una mejor referencia de los sonidos que estamos escuchando. A continuación nos ponemos el estetoscopio. Y cuando toque el estetoscopio con el cuerpo de mi paciente es cuando va a decir el número. En este caso va a ser el número 2. Diga número 2. 2, Número 2. 2, Otra vez. 2, Otra vez. 2, Otra vez. 2, Otra vez. 2. Ok. Y de esta manera se realiza. También se tiene que realizar por la parte trasera, igual tratando de seguir los mismos puntos y pidiendo al paciente que diga la misma palabra. Vuelve a decir el número 2, por favor. 2, Otra vez. 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 2. Ok. Y por último también podemos escuchar el soplo de la faringe. Igual de igual manera se le pide al paciente que diga algún número y empezamos a auscultar. Diga el número 2. 2, Otra vez. 2, Otra vez. 2, Otra vez. 2. Y de esta manera se realiza la auscultación pulmonar.